Muy buenas tardes, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es un honor, es un gusto poder estar esta tarde en el primer programa que se denomina El Camino, la Verdad y la Vida. Y para mí es un tremendo honor y privilegio entrevistar esta tarde al anfitrión de casa, al pastor Gregorio Monterrosa. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación de este primer programa que va a ser transmitido todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Así que muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación y por supuesto también agradecido por permitirnos desde su iglesia poder hacer estas transmisiones. Pastor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi estimado hermano Joalmo. Un privilegio saludarlo, ingeniero, a usted y a toda la audiencia que hoy se está iniciando este tremendo programa que creo que será de mucha bendición para toda la audiencia, para todos los que nos están viendo, ¿verdad?, en esta oportunidad, ingeniero. Gracias. Bueno, pastor, este es un programa que el objetivo del programa es poder llegar a diferentes personas en diferentes partes del mundo con testimonios, con preguntas, inquietudes que incluso muchos cristianos o muchos hermanos puedan tener. Por supuesto que nos van a poder escribir, ahí van a haber números de WhatsApp. Primero hay un número de WhatsApp para si necesitan oración o consejería, por supuesto un número de WhatsApp de un pastor. Y segundo, si necesitan, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues por supuesto que también la van a poder hacer para en los programas posteriores poder hacer ese tipo de preguntas a mi invitado o a quien tenga, ya que van a haber diferentes actores, pastor, en este programa, diferentes personas, diferentes líderes de diferentes iglesias o diferentes lugares, incluso haremos gestiones para poder tener líderes de otras partes del mundo, pastor, así que esperamos que sea un programa de bendición y le agradecemos, por supuesto, en nombre de mi persona y de todas las personas que de alguna manera vamos a ser bendecidos con este programa, pastor, que nos abra las puertas de su iglesia y de su estudio, ¿verdad?, de transmisión. Agradecemos a los jóvenes que están aquí también haciendo ese gran esfuerzo por hacer esta transmisión, pastor, así que muchas gracias por permitirnos llegar a diferentes partes del mundo y por supuesto a diferentes personas, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ellos, pastor. Gracias por permitirnos transmitir desde su iglesia. A usted, hermano Joalmo, ya que creemos que esta no es casualidad, sino que está en la agenda del Señor el unirnos para llevar el mensaje de esperanza y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él lo es todo, hermano, y es un privilegio anunciarlo a Él. Amén, así es, pastor. Pastor, yo quisiera que nuestros amigos, ya que este programa va a llegar a diferentes partes del mundo, conozcan un poquito del pastor Gregorio Monterrosa, pastor general de la iglesia Sinaí en la ciudad de Huayúa, Sonsonate, El Salvador, Centroamérica. Me gustaría, pastor, que usted me dijera cuántos años tiene usted de ser cristiano y cuántos años tiene de estar pastoreando esta iglesia aquí en la ciudad de Huayúa, que creo que son muchos, pero que la gente lo escuche de sus labios, pastor. ¿Cómo fue ese llamado que el Señor hizo en su vida? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Hace cuántos años? ¿Y cuánto lo trajo el Señor a esta iglesia? Pues mire, hermano Joalmo y mis estimados hermanos que nos están sintonizando, realmente lo que Dios ha hecho es grande. Ya llevamos un aproximado de 37 años de servirle al Señor. Hace unos 37 años que el Señor nos llamó primeramente a una gran salvación y luego nos hizo un segundo llamado al ministerio. Y luego, como pastores de la iglesia de la congregación Sinaí en esta preciosa ciudad de Huayúa, llevamos ya 25 años con mi amada esposa, quien está en esta hora doblando rodillas, buscando la presencia del Señor, ya que somos un equipo, ¿verdad? Alguien dijo que detrás de un gran hombre de Dios hay una gran mujer de Dios, pero no es así. Es a la par de un hombre de Dios hay una gran mujer de Dios. Y con mi esposa Clarita, Dios nos ha dado el privilegio de pastorear ya 25 años de esta congregación, que por cierto es una iglesia que ha hecho historia. Ya lleva 90 años la iglesia de existir, de predicar el evangelio acá en la ciudad, y nosotros ya llevamos 25 años, ingeniero.
Pastor, ¿significa que esta iglesia fue la primera iglesia de la ciudad de Huayúa o hay registros de que haya habido otra iglesia antes de esta iglesia en esta ciudad? En la ciudad es la primera iglesia, hermano, desde hace 90 años. Nuestros misioneros que vinieron de Estados Unidos, como aquel gran hombre de Dios que ha dejado huellas, el famoso hermano Pablo Filkenbinder, era uno de los que vinieron a esta ciudad a puro lomo de mula, ¿verdad? Para predicar el evangelio cuando ni vehículos ni carreteras había. Ellos vinieron para predicar el evangelio en esta ciudad y desde entonces la iglesia está proclamando la buena noticia del evangelio y nosotros hemos sido privilegiados con mi esposa al tener ya 25 años de pastorear esta iglesia, pero lógicamente ya tenemos otros años atrás donde pastoreamos en la ciudad preciosa de Ataco, Villa Concepción de Ataco. Fuimos pastores de la iglesia de Josué durante 8 años y ahí Dios nos honró grandemente y nos trajo para este lugar, pero no es ahí donde iniciamos, sino que nuestros inicios han sido bien humildes. Estuvimos pastoreando y fundando la congregación de Anizales, Asamblea de Dios. Es un cantón aquí cerca de la ciudad, donde fue nuestra escuela, mi hermano Joalmo, donde Dios nos enseñó la escuela de la dependencia y la humildad, ¿verdad? Desde entonces, hermanos, estamos ininterrumpidamente sirviéndole al Señor todos los días. Qué privilegio, pastor, y qué gran responsabilidad. Imagínese 90 años, una iglesia aquí en la ciudad de Huayúa, la primera iglesia fundada, y qué bueno, es decir, nace la semilla del evangelio. Significa, pastor, que el evangelio en la zona o en El Salvador realmente no tiene muchos años, pues, es decir, imagínese 90 años en esta ciudad. Ahora existen muchísimas iglesias, pastor, acá en Huayúa, en cantones, en los caserillos. Yo no sé si hay registro de esa cantidad de iglesias, pero yo me atrevería a decir que quizás se acercan a las 100 iglesias en todo el municipio, no sé, de Huayúa, las que hay en las colonias, en cantones, en caserillos. Pastor, no sé si hay algún registro de todas esas iglesias. Creo que sí, ingeniero, porque a nivel de la zona, porque también quiero testificarles, y para la honra del Señor lo digo, pertenecemos al liderazgo nacional de las Asambleas de Dios en Amén. nuestro país. Aquí lo tengo en la Dios me ha segunda dado pregunta. En la segunda pregunta le tengo, pastor. Sí, pero también a nivel de nuestro distrito, Dios me ha dado el privilegio por varios periodos de ser el presbítero del distrito y tenemos 18 congregaciones en el distrito. Sin embargo, a nivel de la zona de Sonsonate somos 350 iglesias en la zona de Sonsonate, ¿verdad? Pero acuérdese que ahí estamos hablando solo de las iglesias de Asambleas de Dios. Solo de Lógicamente, Asambleas de ahí hay Dios. otras denominaciones. Yo me refería a todas las denominaciones que Claro. existen, que obviamente son Sí, bastantes. O sea que son muchas. yo creo que estamos en un lugar bendecido, pastor, y no me cabe duda que estamos en uno de los municipios donde la cantidad de personas, donde la cantidad de habitantes, tengo registro de que supera el 60% de la comunidad, de los que vivimos en este lugar como cristianos, ¿verdad? O sea que realmente estamos en un lugar de privilegio donde se ha predicado por muchos años el Evangelio de Cristo y muchas personas han tomado esa decisión de aceptar y reconocer a Cristo como suficiente Salvador. Pastor, tengo otra pregunta, era la que usted mencionaba. Tengo en mis apuntes que usted es el presidente de la fraternidad de varones a nivel nacional. ¿Es correcto, pastor? Cuéntenos de qué se trata ese ministerio, qué se hace en ese ministerio, pastor. Para los muchachos, no logro escuchar el audio aquí en Zoom, pero logro oírle de lejos. Pero sí, Dios nos ha dado el privilegio, mi ingeniero, mi hermano Joalmo, de ser parte de un liderazgo nacional. Para la gloria del Señor, Dios nos ha honrado. Tenemos un año de haber sido elegidos como el presidente nacional de los hombres de honor de la fraternidad de varones a nivel nacional. Y la verdad que es una honra, un privilegio el poder estar sirviendo también nacionalmente, hermano Joalmo, en la obra del Señor a través de este ministerio que nos toca ministrar desde
occidente hasta oriente. Hemos tenido la dicha de conocer muchos lugares y llevar la palabra del Señor no solo a los hombres, sino a las iglesias de todo el país, hermano Joan. Pastor, ¿en qué consiste ese ministerio? ¿Qué hace realmente? Yo sé que usted es el presidente y que le toca recorrer diferentes partes del país, pero ¿cuál es la función principal de este ministerio? Obviamente entiendo que hay diferentes ministerios, jóvenes, de mujeres, pero ¿cuál es el enfoque, digamos, de este ministerio, pastor? En cuanto, bueno, me va a disculpar que casi no le escucho, pero a lo lejos logro captar un poquito la pregunta que usted me está haciendo, pero este ministerio de la Fraternidad de Varones es un ministerio para alentar a los hombres mayores de 35 años de las Asambleas de Dios y motivarlos a entrar en la visión que Dios tiene para los hombres de nuestra amada conferencia, en el área espiritual, en el área del matrimonio, en el área evangelística, en cuanto al servicio dentro de la obra del Señor. Dios nos da la oportunidad de que podamos animarlos y organizarlos. De hecho, tenemos un plan de trabajo diseñado para los hombres a nivel nacional, donde trabajamos en cuanto a retiros para hombres, en cuanto a congreso para hombres. Claro, ahí no solo entran los hombres, pero sí es de muchísima bendición, hermano, el ver cómo los hombres mayores se motivan para cumplir con el propósito de Dios en esta etapa en la cual nos toca vivir, ya de adultos, ¿verdad? Porque acordémonos que todos hemos caminado a través de un proceso. Entonces, ya cuando llegamos a esta etapa después de los 35 años, no digamos ya cuando llegamos a los 40, a los 50, a los 60 años, el hombre tiende a desalentarse y a través de este ministerio podemos de entrar a los hombres en el propósito de Dios, hermano Joan. Qué excelente, pastor, qué gran privilegio y qué gran reto realmente tiene. Y qué bueno, y me alegra realmente que Huayúa, la ciudad de Huayúa, tiene líderes cristianos, porque hay varios líderes cristianos con ministerios a nivel nacional. Conozco de varios, así que qué privilegio realmente que en la ciudad de Huayúa haya ese tipo de liderazgos, pastor, por supuesto, para bendecir en este caso a los hombres mayores de 35 años, ¿verdad? Y como usted dice, yo creo que la Biblia es clara y dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que la carrera continúa hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llama, ¿verdad? Así que es un gran compromiso, pastor, el que tiene, y le deseamos, por supuesto, bendiciones en ese ministerio. Pastor, en la vida de las personas muchas veces escuchamos decir, muchas personas por supuesto, dice, bueno, miren, a cualquier iglesia que vayamos, en cualquier iglesia donde se hable de Dios, esa iglesia es la correcta, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces eso. No importa en qué religión vaya, dice, lo importante es asistir a una religión. ¿Qué concepto tiene de ese decir de las personas, pastor? O qué le puede decir usted a esas personas realmente que tienen ese concepto, que no importa qué iglesia vayamos, que no importa a qué lugar vayamos, siempre y cuando se mencione el nombre de Dios, estamos en el lugar correcto? ¿Usted cree que eso es correcto, pastor? Como que hay una fallita, hermano, me está escuchando. Perdón, mis amigos Si que gusta me vuelve a repetir la pregunta y me habla más están fuerte. conectados. Estamos teniendo un poquito de problemas de audio con mi invitado. Pido disculpas, pero vamos a arreglar en segunditos este problema. Pastor, ¿me escucha? Aún no, hermano. Todavía no, ¿verdad? Tenemos problemas de audio, mis amigos. Estamos en vivo y obviamente cualquier cosa puede pasar. Hemos perdido la señal con nuestro invitado, así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Así que muchas gracias a mis amigos que ya están conectados esta tarde con nosotros. Un primer programa que se denomina El Camino, la Verdad y la Vida. Este es un programa cristiano que Dios me cede el privilegio de poder conducir este programa. He sido asignado para conducir este programa.
y por supuesto esperamos que sea de mucha bendición para usted, amigo. No importa en qué parte del mundo usted nos mire, al final de este programa vamos a hacer oración. Si usted necesita que se haga una oración por usted, por su familia o por alguien, por supuesto que haremos una oración junto a mi invitado, el pastor Gregorio Monterrosa. Y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, o sea que no hay duda que Dios puede sanar su problema, Dios puede sanar su problema de salud, Dios puede sacarlo de esa condición donde usted se encuentre. Así que usted puede hacernos saber, usted puede escribirnos en nuestro Facebook, usted puede escribir a la página, usted puede escribir a YouTube, donde se va a transmitir este programa. Y por supuesto, y si tiene dudas o preguntas y quiere que se las hagamos a nuestro invitado, pues por supuesto que le vamos a hacer esas preguntas a nuestro invitado. Usted puede escribirnos, va a haber un número de WhatsApp del pastor, si usted quiere oración o por supuesto si necesita una consejería. Ya estamos de regreso, pastor. Pastor. Hoy sí, hermano, ya estamos de regreso. Quiero disculparme con la audiencia y con usted, hermano. No, no tenga pena, pastor. Sí estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Pastor, le decía que es muy común escuchar en el, digamos, en los pasillos o de la gente, es muy común escuchar de decir, mire, no importa qué iglesia vayamos, no importa qué lugar vayamos, lo importante es que se mencione a Dios. ¿Qué concepto tiene usted cuando la gente dice eso? ¿Realmente están en lo correcto, pastor? ¿O usted considera de que eso no tiene sustento bíblico realmente, pastor? Considero, mi estimado hermano Yoalmo, de que sí importa al lugar, a la iglesia que asistamos, porque hay un pasaje en Isaías donde nos dice que a la ley y al testimonio, y el que no hace conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entendemos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero también el Señor ha dejado la forma, cómo tenemos que servirle, cómo tenemos que creer a través de la doctrina bíblica. Entonces sí interesa, mi estimado hermano Díaz, el que las personas conozcan a Cristo, pero que conozcan su palabra, ¿verdad? Digo esto porque no vamos a estar diciendo yo creo en el Señor, pero también en la realidad, ya desde el punto de vista doctrinal, estamos creyendo en lo que el hombre dice, en lo que la gente dice a través de los ritos, de las tradiciones de los hombres, o a través de algunas cosas que están fuera del contexto de las escrituras. Y quiero mencionarle esto a usted y a toda la audiencia con mucho respeto, pero una vez Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Amén. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros, les dice el Señor a los fariseos, a ustedes les parece, le dice, que en ellas tienen la vida eterna. Amén. Si le damos una correcta interpretación a ese texto, el Señor les está diciendo, ustedes creen que por conocer la ley, ya ustedes ya van al cielo, pero no es así. Ella, le dice el Señor, oiga lo que le dice el Señor a los fariseos, ellas son las que dan testimonio de mí, o sea que la escritura en sí no salva, ni ninguna religión, ni ninguna iglesia salva, como bendito sea Dios por la inspiración que Dios le ha dado a usted por este programa, que es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les dijo a los fariseos, ellas son las que dan testimonio de mí, o sea que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son las que nos dicen quién es el que salva, quién es el camino, quién es la verdad y quién es el que lleva al cielo. Lógicamente se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder servirle al Señor se necesita tener la convicción en las Escrituras Sagradas, hermano. Amén, pastor, porque muchas personas, incluso, pastor, creen que por el hecho de considerarse quizás personas que no hacen daño, personas que según ellos, según su propio concepto, son personas que tienen un alto grado de ética, digámoslo así, y que muchas veces no necesitan, o que con sus obras, pastor, muchas veces ellos consideran que el hecho de ser bueno con las personas es suficiente.
¿Qué dice la Biblia acerca de esas cosas, pastor? Porque entendemos que no es por obras para Eso que dice la nadie Biblia. gana la salvación, ¿verdad? Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, pero Tiene también a nadie poder va al estar esta tarde, cielo, que entendemos que no hermano es por Díaz, obras por ser bueno. para Eso que dice la nadie Biblia. gana Ni la nadie va al salvación, ¿verdad? infierno por ser malo. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, por hacer la confesión o la declaración correcta para tener la oportunidad de irnos con el Señor. Y el ejemplo claro en las Escrituras, ingeniero, está ahí donde el Señor Jesús en sus últimos momentos, cuando estaba pagando el alto precio en aquella cruenta cruz, a sus lados estaban dos hombres delincuentes. Amén. Algunos han dicho el ladrón bueno y el malo, pero eso no es así. Ambos eran malos. Claro. Lo único que uno de ellos fue inteligente y uno de ellos le dice, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que esa es la palabra clave que produce salvación, que produce la oportunidad para ir al cielo. Este hombre es un delincuente, un hombre indeseable, un hombre que estaba pagando humanamente lo que él merecía. Sin embargo, antes de morir, él tuvo la oportunidad de hacer la gran confesión, ¿verdad? Esa confesión consistió en lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Por qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y este hombre, este delincuente, a última oportunidad, en último momento, hizo esa poderosa declaración y él fue salvo. O sea, uno fue condenado y otro fue salvo. Fue una cuestión que los dos tenían las mismas cargas, los mismos pecados, solo la actitud Claro. de uno con el otro fue lo que hizo la diferencia. Eso es lo que hizo la diferencia. Perfecto. Y eso es lo que sigue haciendo la diferencia hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos somos humillados, nos humillamos para poder aceptar a Cristo? ¿Y cuántos consideran que no necesitan de Dios? Porque se consideran, dice la Biblia que no hay un hombre que haga el bien y que no peque, ¿verdad? Así O sea es. que no existe nadie, no existe un solo ser humano sobre la faz de la tierra que haga el bien y que no peque. O sea que todos pecamos. Y es por eso que necesitamos, obviamente, llegar a los pies A de un Cristo. Salvador. Pastor, Claro que sí. en los ministerios entendemos que la figura del pastor es una figura obviamente vista por sus feligreses, por sus miembros, pero casi siempre es una figura donde los miembros no, digamos, no es que no reconozcan, pero quizás no logran ver que el pastor sigue siendo de carne y hueso, que sigue siendo alguien que se cansa, que sigue siendo alguien Como que todos. tiene problemas, que sigue teniendo, obviamente no los dice por el liderazgo, porque tiene que mostrar Claro. esa figura de un hombre fuerte, digámoslo así, De fortaleza. de fortaleza, pero pastor, como pastores sabemos que obviamente tienen ese tipo de situaciones difíciles. Pastor, ¿cuál ha sido su mayor prueba, digámoslo, en el ministerio? ¿Cuál ha sido su mayor reto en el ministerio? ¿Cuál ha sido su dificultad que usted ha afrontado en el ministerio, pastor, a lo largo de su pastorado, que obviamente son muchos años? Bueno, puede que sean muchos los retos, muchas las dificultades a las que nos hemos enfrentado como humanos. Yo le pongo como referencia el ministerio que con mi amada esposa, con la hermana Clarita, llevamos juntos en la obra del Señor y ambos nos hemos enfrentado a tremendas dificultades, porque déjeme decirle que mi esposa, mi amada esposa Clarita, ella me acompaña en el ministerio desde nuestros inicios. Ella inclusive, yo tuve el privilegio de casarme con ella cuando yo estaba en esa escuela de la dependencia en el lugar que ya le mencioné, un lugar muy pobre, un lugar de muchas dificultades, porque dicho sea de paso, quizás en el contexto de lo que le estoy diciendo, antes de iniciar el ministerio, primero el Señor me llamó a la salvación, pero también Dios me dio una oportunidad y a la vez una prueba de mi decisión para seguirle en el ministerio hace 37 años. Yo creo que usted es uno de esos hombres que se recuerda cuando gobernó la Junta de Gobierno acá en el país. ¿Cómo no? En la administración del doctor Álvaro Magaña Borja, un hombre muy intelectual, muy preparado.
Pues resulta que en el gobierno de él, yo estando muy jovencito, de 17 años, fui llamado por él mismo, por el presidente, para trabajar con él en Casa Presidencial, en uno de los ministerios de proyección social. Y yo me sentí gozoso que bien jovencito y ya estaba trabajando en Casa Presidencial. Y Dios me honró, inclusive me dio la oportunidad de prepararme en algunas universidades, sacando pues alguna preparación en el aspecto social para trabajar en ese ministerio donde yo estaba. Pero me recuerdo, mi estimado, que yo llegué ganando mucho dinero y yo tenía un futuro por delante Prometedor, grande, ¿verdad? Porque prometedor, prometedor, humanamente imagínese que hablando. el mismo presidente, humanamente hablando, imagínese que el mismo presidente me había recomendado, me había llamado y yo estaba trabajando en Casa Presidencial. Pero después de un año, Dios me hace el llamado al ministerio. Y me recuerdo de que mi jefe me dijo, mira, Monterrosa, si tenés un trabajo mejor que el que tienes aquí en Casa Presidencial, andate. Pero si no, estás loco, me dijo. ¿Y sabe qué le dije yo? Sí tengo un trabajo mejor. Amén. Obviamente que no le quise decir cuál era porque no me iba a entender. Claro, por supuesto. Y yo me recuerdo que me vine para este lugar de Anizales. Este lugar creo que usted ya lo conoce. Sí, lo conozco, Está entre pastor. San Juan de Dios y Apaneca. Y estando ahí en ese lugar, comenzamos a pasar dificultades porque en el ministerio se vive por fe. Y cuando hablo de vivir por fe, no me refiero a vivir por lástima, sino totalmente dependiendo del Señor, ¿verdad? En cuanto a todo. Y yo estoy agradecido, mi estimado hermano Díaz, porque desde hace 37 años hasta este día, Dios ha sido fiel, pero sí hemos pasado por momentos donde de veras que se prueba si vamos a seguirle sirviendo al Señor o nos vamos a correr. Pero Dios ha sido fiel con nosotros y hasta este día, como dijo David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue un pan. Amén. Pero luego, mi estimado hermano, está el aspecto de la incomprensión, ¿verdad? Tal vez usted se dio cuenta anoche en uno de los programas que sacamos, hubo alguien que hizo un mal comentario ahí, sarcástico, y que no deja de entristecer, y eso uno se acostumbra a esa clase de Y comentarios de de parte de incomodar, las ¿verdad, pastor? Que personas incomoda de de alguna manera. incomodar, ¿verdad? Claro, pero aún en medio de eso aprendemos mucho, aún de las dificultades en el ministerio. Bueno, la verdad que Dios ha sido fiel. Hasta este día, Dios nos ha guardado como familia y nos ha sacado adelante y estamos contentos de servirle al mejor jefe del Amén, universo, amén. que es el Qué Señor gran Jesucristo. testimonio eso realmente y para los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Tomar la decisión, pastor, de dejar un trabajo donde económicamente, digamos, estaba bien y Sí, dedicarse súper bien. a un ministerio donde lo que Donde no más iba a existe haber, es incertidumbre, obviamente, y como usted dice, si no fuera ese grado de fe, pastor, tomado de la palabra del Señor, donde dice que el justo por la fe vivirá, yo creo que correcto, para cualquiera sería como locura, ¿verdad? Es decir, tomar ese tipo de claro, decisiones. eh, Obviamente la gente que no comprende, pues, ¿verdad? Y yo creo que este es un sí. llamado para las personas, aquellas personas que sienten de alguna manera el llamado a las cosas del Señor, a servirle a Dios. Yo creo que usted es el mejor Ujú, testimonio de eso. Es decir, en 37 años claro, nunca el Señor lo ha abandonado, a pesar de haber nunca. pasado Y dificultades y problemas. correcto. Y tal vez hoy, mi estimado hermano Díaz, podríamos ser hasta criticados, mal interpretados, pero si algo le hemos enseñado de parte del Señor a través de su palabra al rebaño del Señor, es a depender de Dios. Y aquí en Huayú, en nuestra ciudad, el testimonio de nuestra congregación es grande porque se han hecho cosas grandes para Dios por la fe, ¿verdad? Se le ha enseñado al pueblo a depender de Dios, aún en este tiempo donde ya llevamos más de 3 meses de no congregarnos. Los miembros de nuestra congregación han experimentado el favor sobrenatural de Dios Amén. en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y este es un ejemplo de lo que Dios es y de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Claro, el hombre natural No lo no entiende. entiende las cosas del espíritu, No lo ¿verdad? Pero entiende. A el él que es le puede espiritual parecer entiende. locura, dice la Biblia, ¿verdad? Que para él son Locura, locura. locura, locura.
Correcto, mi Pero qué estimado bueno, hermano. pastor. Pastor, así como ha tenido desafíos, estoy seguro que también ha tenido satisfacciones, ¿verdad? Uno en la vida tiene cosas que lo marcan, digámoslo así. Hay muchas satisfacciones, por supuesto, a lo largo del camino en una trayectoria tan grande. Pero ¿cuál es esa mayor satisfacción, pastor, de eso que le ha marcado su vida como para, o que le ha dado la fuerza y la energía para seguir luchando? Realmente tengo entendido que ha visitado incluso otros lugares y ha tenido ese contacto con personas, siervos de Dios que han impactado su vida. Pastor, ¿cuál es esa parte que a usted le ha dejado un compromiso, digamos así, o que haya tocado su vida, pastor, una satisfacción, o de lo mucho que Dios ha hecho en su vida, que estoy seguro que son tantas cosas? Sí, bueno, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, donde nos enseña de que el Señor ha dado 5 ministerios a la iglesia para la edificación de la iglesia misma. Se nos habla de que Él ha establecido apóstoles, profetas, eh, pastores, evangelistas, maestros. Se nos mencionan los 5 ministerios. Correcto. Y algo que me da satisfacción es saber que mi llamado no es un llamado que el hombre o la conferencia de las asambleas de Dios, que para honra y la gloria de Dios estamos contentos porque las asambleas de Dios en nuestro país ha crecido tanto y somos una organización cristiana, bueno, la más grande del país para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Pero no es esa mi satisfacción. Mi satisfacción, mi estimado ingeniero, es que he recibido un llamado del cielo, un llamado que estoy segurísimo que Dios me lo ha hecho a mí, se lo ha hecho a mi amada esposa, se lo ha hecho a mi familia, y que a pesar de lo que usted dijo, que somos carne y hueso, tenemos debilidades, imperfecciones, Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas y yo estoy agradecido por muchas cosas. Una, primeramente, es por la vida que hasta este día el Señor me regala, luego por mi familia, luego por permitirme el Señor servirle dentro de su obra, pero también aparte del ministerio pastoral que Dios me ha entregado, le agradezco a Dios porque me ha regalado también el ministerio evangelístico, porque nos movemos en esa área durante todo el tiempo de nuestro pastorado. También Dios me ha dado la oportunidad de movernos en el área evangelística, Dios nos ha respaldado. Hemos llegado a donde quizás a través de Casa Presidencial nunca íbamos a llegar, porque Dios nos ha llevado, pues, ya lo dijo usted y no lo decimos con una actitud de orgullo, porque eso no debe existir en nosotros, pero sí nos ha llevado lejos del Señor a llevar su palabra, a compartir, a enseñar. He tenido el privilegio de estar en Canadá predicando la palabra del Señor, en Estados Unidos durante muchas veces, en México, en Guatemala, en Centroamérica, y hemos visto el respaldo del Señor y aparte de ello, hemos visto cómo personas han venido conociendo al Señor y hoy muchos de ellos están en tremendos ministerios, son nuestros hijos espirituales. Y muchos de ellos ya se fueron con el Señor, los hemos ganado para el cielo, ¿verdad? Amén. Y esa es nuestra mayor satisfacción, mi estimado hermano, que las almas conozcan a Jesucristo y que sean salvos. Amén. Qué bueno, pastor. Realmente yo creo que es un gran legado el que el Señor le ha permitido realmente eh, a lo largo de su trayectoria como pastor. Pastor, estamos viviendo momentos difíciles para la iglesia, obviamente. Llevamos más de 60 días de estar con los templos cerrados. Tengo entendido que se va a abrir los templos hasta la segunda fase. Creo que es el El 22 de 22 abril, de julio, de julio. de julio. Es decir, pastor, ¿cómo ha visto esta parte como líder, es decir, cómo ha afrontado esta situación? Porque obviamente pues los pastores se dedican a eso, a mantener los cultos, a mantener las personas o los feligreses o sus miembros activos. ¿Cómo ha pasado esta situación, pastor, y cómo ha afectado esta pandemia, este problema del COVID a las iglesias y principalmente a la suya, pastor? Bueno, hermano Díaz, yo lo he visto como un reto, como un desafío y como una oportunidad para ver lo sobrenatural de Dios en nosotros, pero sobre todo en la congregación.
Y eso ha pasado, lo primero que hemos adoptado, porque jamás en la vida y en la historia nuestra habíamos experimentado una prueba así como la que estamos enfrentando actualmente esta generación. Bueno, de hecho, cuando a veces se había cerrado un día la iglesia porque teníamos que hacer algo, nos sentíamos incómodos. Y hoy usted se da cuenta que no solo nosotros, sino a nivel global, todas las congregaciones fueron cerradas. Entonces la pregunta es, ¿qué íbamos a hacer para poder llegar al corazón de los hermanos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que los pastores Dios nos ha puesto como intercesores para orar por nuestros hermanos, para darles palabras de aliento. Y bendito sea Dios, ingeniero, que Dios nos ha dado la oportunidad de la tecnología, porque esto de la tecnología no viene del diablo, esto Dios lo ha creado, pues Dios lo ha dado como una oportunidad para anunciar su reino en medio de la crisis. Y hoy nos damos cuenta de que de una crisis surgen cosas buenas, Amén. grandes desafíos. Amén. Nosotros hemos, como pastores, lo que hemos hecho con mi amada esposa, mi hija Carlita, es orar por los hermanos, pero también cuando ha habido oportunidad, hemos montado un equipo de sonido porque también por el distanciamiento social que se está dando por causa del virus que anda en movimiento en las calles, no podemos tener mucho acercamiento a los hermanos, pero sí hemos tenido la oportunidad de quizás lo que nunca habíamos hecho, ni estaba en nuestra agenda, de pararnos en una esquina, montar el equipo de sonido, orar por nuestros amigos. Hemos tenido la oportunidad que aún amigos católicos se han unido a orar. Claro, ellos se persignan, ¿verdad? Pero han orado con nosotros y muchos de ellos me han pedido que sigamos predicando de esa forma. Y estamos actualmente utilizando los medios de comunicación como lo es el Facebook, a través de una página que tenemos de la iglesia en la cual estamos predicando todos los días, no hemos parado. Y lo más glorioso de esto, mi estimado hermano, es que no sabíamos que esto Dios lo iba a permitir para llegar y tocar más allá, porque nos está llamando gente de Estados Unidos, de México, gente de España, gente de Ecuador, que toda la noche se conectan para escuchar el mensaje de esperanza. Y le estamos orando a Dios para que Dios siga poniendo las estrategias en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque hasta el 22 de julio es que nos han dicho que hay que reiniciar, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por nuestros hermanos y hemos visto la fortaleza que Dios le ha dado a nuestros hermanos, los hemos motivado a tener sus altares familiares, no que lleguen los vecinos, sino solo como familia, que tengan tiempos para leer la Biblia, para orar, para buscar el rostro del Señor mientras esta crisis pasa y luego comenzar a normalizarnos un poco, ¿verdad? En cuanto a las reuniones dentro de la iglesia. Pastor, ¿usted considera que después de este problema, de esta pandemia, de esta sequía de asistir a una iglesia que ha habido por 90 días o más, ¿usted considera que puede darse un avivamiento en las iglesias cristianas evangélicas? ¿Usted considera de que se va a recoger, digamos, muchos frutos de esa falta, obviamente, de estar reunidos? Yo sé que no es lo mismo estar en una cámara o en un teléfono que obviamente estar los hermanos juntos, reunidos. ¿Usted cree que puede darse, pastor, a nivel mundial y por qué no decir a nivel local también, que puede existir ese avivamiento una vez termine este problema, pastor? Considero que desde el punto de vista escatológico, profético, sí viene un último y gran avivamiento para los que son de Dios, ¿verdad? Porque esta cuarentena también está permitiendo probar la fe de los que en realidad están en lo que están y de los que no, pues se está viendo también la resequedad o el alejamiento que puedan estar teniendo. Pero para aquellos que han conocido al Señor verdaderamente y le están esperando, esto entendemos que es profético. De hecho, en el libro de Joel, hermano, se nos habla de esto, ¿verdad? De lo que iba a pasar, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, hermano, donde el Señor nos dice que vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Y luego dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice el Señor, eh, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y luego la Biblia nos dice que después de esto Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y yo creo que estamos en ese tiempo profético, hermano. Esta crisis Dios la está permitiendo para que la gente se humille y busque el avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Pastor, entonces usted considera de que se viene predicando aún los apóstoles, una vez se había ido Cristo, había hecho su ascensión al cielo, comenzaban a predicar de la venida, imagínense hace 2000 y reacción. Pero por todo lo que estamos viviendo, pastor, yo creo que lo que estamos viviendo, he hablado con personas que tienen muchos años, bueno, mi papá tiene 80 años, y me decía que nunca en su memoria existe una cosa similar a la que estamos viviendo. ¿Usted considera, pastor, que todo esto que estamos viviendo, para los cristianos principalmente, los lectores de la Biblia, considera que no deberíamos de sorprendernos? Porque obviamente la Biblia como que es bien clara realmente en lo que viene, en lo que va a acontecer. Lo que pasa es que quizás nunca creímos que íbamos a ser la generación que íbamos a ver esto, pero usted considera que estamos viviendo esos tiempos finales. ¿Usted considera que estamos cerca a la venida de Cristo? ¿Usted considera que estamos cerca de que prevalezca en la tierra el nuevo orden mundial por todos estos acontecimientos que estamos viendo, pastor? Claro que sí, de acuerdo a la convicción en nuestros principios bíblicos. Acuérdese, mi hermano, de que Cristo dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra no pasaría. Y si vemos desde el punto de vista profético, esto no son los juicios de Dios. Yo lo he venido predicando en nuestra página de la iglesia durante muchos días, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de esta crisis que se está viviendo a nivel global. Esto solo es el principio de los dolores, porque el Señor ya lo había dicho en Mateo 24, que iban a venir pestes y hambre. Ahí entra este aspecto, pero como principio de dolores, porque lo que proféticamente se está viviendo es ya los últimos momentos de la dispensación de la gracia, que la gracia se va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia y obviamente, como usted lo dice, después de esto comienza un periodo duro para la humanidad, como son los juicios de Dios, el engaño del anticristo. De hecho, se habla mucho del orden mundial, se habla mucho de que el hombre más millonario del mundo quiso como establecer en estos días que por ley se pusiera el microchip, pero eso no se da porque aún el Espíritu Santo de Dios está activo en el mundo, porque Él es el Paracletos, el representante divino de Cristo en la iglesia, con la iglesia misma. Entonces, mientras la iglesia y el amado Espíritu Santo estén en esta tierra, que obviamente aquí estamos nosotros, y usted y yo y todos nuestros hermanos somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, mientras el Espíritu Santo esté aquí en la iglesia, Dios tiene un propósito. Y entiendo de que esto va a terminar, no sabemos cuándo, pero la dispensación de la gracia se termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y proféticamente de ahí comienzan 7 años de tribulación, que los primeros 3 años y medio serán de paz ficticia, de engaño con el anticristo, para los que no creyeron a la verdad, ¿verdad? Los que no se dejaron sellar por el Espíritu Santo, porque nosotros ya estamos sellados. Amén. El sello del Espíritu Santo ya está en nosotros. Y los sellados por el Espíritu Santo ya no podemos ser engañados por el anticristo. Entonces, si algo yo creo, mi estimado hermano, que lo que estamos a punto de ver es una transformación en las vidas a través de la prueba que se está viviendo. Yo he tenido el privilegio de ser invitado ya un par de veces a predicar en Radio Verdad, que es una radio que a nivel nacional se agarra. Y la primera predicación que hice, tuve el privilegio de que se comunicaran con mi persona, hermanos que tenían 20 y fracción de años de estar apartados de los caminos de Dios, llorando, restaurando sus vidas.
diciéndole, Señor, gracias por darnos la oportunidad de aún conocerte y seguir adelante. Y hemos tenido esa bendición, pero por la palabra de Dios entendemos que lo que viene para el mundo es mucho más difícil, pero lo mejor para la iglesia del Señor está por llegar. Amén, pastor. Significa que quizás para el mundo, para las personas que nos escuchan o nos miran, podría ser que estamos sonando que somos pesimistas de alguna manera, ¿verdad? Lo pueden ver de esa forma. Pero la Biblia Por es falta del clara, conocimiento. ¿verdad? O obviamente por el desconocimiento, pero la Biblia es clara, pastor, y usted lo ha dicho claramente, que obviamente esos tiempos de los que habla la Biblia, los que habla el Apocalipsis principalmente, los tiempos del juicio de Dios, donde suelta las trompetas, los sellos, No sé ellos, los caballos y todo eso, que realmente son cosas tremendas. O sea, lo que estamos viviendo no tiene comparación, pastor, para lo que viene. a esas situaciones que vienen. Y yo Sí. quisiera aprovechar para hacer un llamado a la gente que nos mira, que nos escucha, que yo creo que es momento de reflexión, pastor. Yo creo que este problema nos podría dejar un momento de reflexión en nuestras vidas. Es decir, que no vivamos la vida como acostumbramos a hacerlo, sin reparar lo que estamos viviendo. Porque obviamente, usted lo decía al principio, la Biblia es clara en decir que el cielo y la tierra va a pasar, pero lo que está escrito en la Biblia, que es Se la cumple. palabra de Dios, dice la Biblia que ni una tilde, ni Ni una una jota jota de lo que ahí está escrito se va a dejar de cumplir, de cumplir. ¿verdad? Entonces yo creo que es el llamado para todas aquellas personas. Y lamentable, muchas veces cuando se habla de Dios, no muchas personas se interesan, pastor, lo podemos ver, no muchas personas conectadas, porque las personas se aburren, porque las personas no les interesa, pero qué tremendo va a ser ese día, pastor, donde dice la Biblia que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá Entonces vendrá. destrucción repentina para la humanidad. Es decir, yo creo que ya no podemos esperar esa paz que todo mundo anhelamos. Y en el único que podemos encontrar paz, por supuesto, y refugio, es en nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente vamos a estar siempre en este mundo. Quizás la diferencia es que ya no vamos a ser parte de este mundo. Entonces yo creo que es un Claro. llamado, pastor, a las cosas que vienen. Y quisiera aprovechar y decirle qué mensaje quisiera mandarle usted a las personas que a pesar de esta situación que estamos viviendo, todavía alejados del camino del Señor, no les interesa, quizás no recapacitan que un día las cosas, que lo que la iglesia un día va a dejar de estar en la tierra es una realidad, que la venida de Cristo es una realidad. Y yo siempre digo, no hay plazo que no se venza. O sea, todos los plazos se vencen. Y cuando Jesucristo se fue, ascendió al cielo, pues dijo, me voy pues, pero nos dejó un consolador que era su Santo Espíritu, pero también dijo que iba a regresar. Y Sí. obviamente si Él dijo que iba a regresar es porque va a regresar, Va pastor. a regresar. Y eso puede ser, incluso, muchos predicadores dicen que podríamos ser nosotros la generación que veamos la venida de Cristo. ¿Qué mensaje, pastor, usted le quisiera dar a las personas que nos sintonizan o que más tarde van a poder ver este video con respecto a todo esto que estamos viviendo y lo que se avecina? ¿Qué mensaje quisiera mandarles, pastor, a estas personas? Bueno, el mensaje es claro. El mensaje es que aprovechemos la oportunidad, porque de hecho el que ustedes esté al otro lado del teléfono, ahí en ese set, y yo esté aquí en la oficina, solo ese es un milagro ya, porque cuánta gente hoy está dependiendo de un respirador, cuánta gente hoy en esta pandemia está muriendo. Y sabe, mi estimado hermano, de que Dios nos está hablando a través de esta prueba y nos está diciendo lo frágiles que somos. Por lo tanto, debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Él, como el Señor mismo lo dijo en el libro de Isaías, donde Dios le habla a su pueblo y le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor. Y usted hablaba de esa paz que el mundo anhela, que es una paz
ficticia, es una paz que el anticristo durante un breve tiempo le va a dar a las naciones que no crean en el Señor, porque como les decía yo de hoy, que el que no crea la verdad, creará la mentira. Pero esa paz verdadera y perfecta, hoy el Señor se la está ofreciendo a nuestros amigos, porque Él es nuestra paz, ¿verdad? Y Él quiere darnos esa paz que no significa ausencia de conflicto. Paz significa que en medio del conflicto, en medio de la tempestad, en medio de la pandemia, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que recibió el ladrón en la cruz, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y ese es el ofrecimiento que Cristo le sigue haciendo a la humanidad, que le busquen a Él, que entreguen su vida, que se vuelvan de sus malos caminos y que conozcan al Señor. Amén, pastor. Pastor, hemos visto últimamente algunas encuestas de casas prestigiosas y en las encuestas refleja el crecimiento de la iglesia cristiana y la mengua de la iglesia católica. Obviamente todo esto tiene una razón de ser y obviamente con todo el respeto y cariño que les tenemos a los amigos Claro que de la sí. iglesia católica, ¿verdad? Pero esas encuestas son reales, pastor. Ellos, dice la encuesta que siguen perdiendo muchos de sus feligreses y que la iglesia cristiana sigue creciendo año con año, día a día. Pues obviamente usted cada año ve que nace una iglesia cristiana en un lugar Sí. determinado. No importa si es en un garage, no importa si es bajo un árbol, lo importante es que se predica la palabra de Dios. ¿Qué lectura tiene usted, pastor, de este acontecimiento, digámoslo así? Porque recordémonos que El Salvador, Centroamérica, Suramérica, básicamente la religión que predominaba o que ha predominado siempre ha sido la Es la religión tradicional. católica, ¿verdad? La iglesia tradicional, pero que obviamente de 100 años, 90 años para acá, pues la situación ha cambiado y ahora cambia aún más y cada día la iglesia cristiana crece. ¿Qué lectura le da eso, pastor? ¿Qué puede decir al respecto usted de esa Bueno, con situación? respecto a esta situación, hermano, solo puedo decir algo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entendemos y respetamos no solo una religión, sino todas las religiones que puedan haber en el mundo, pero está claro que la religión es incapaz de salvar a la humanidad, al hombre. El hombre más que una religión lo que necesita es una relación con Dios a través de su palabra, del Evangelio. Y lo que está pasando es eso, que Dios está mandando un despertar del Espíritu a través del conocimiento de la palabra de Dios y la gente que está en esos sistemas religiosos son sinceros, pero muchos de ellos están equivocados y el Señor en su misericordia los está alcanzando no a través de otra religión, porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es relación, ¿verdad? Y eso es lo que las personas están teniendo, un encuentro personal con el Hijo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y ese es el motivo, ¿verdad? Por eso nosotros no nos debemos de cansar, hermano, de anunciar su palabra, porque su palabra no va a regresar vacía, porque su palabra es poder para transformar, poder para crear, poder para sanar, poder para proteger. Y eso es lo que la gente ha encontrado en el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, qué bueno, pastor, excelente, excelente reflexión. Pastor, estamos a la víspera de eventos políticos dentro de las ciudades, dentro de nuestro país. Como iglesia, realmente yo creo que si bien es cierto que se mantienen un poco distantes y alejados de la actividad política partidaria, pero obviamente creo que es de mucho interés para las iglesias el tipo de personas que les gustaría que llegaran a gobernar los municipios, a gobernar el país. ¿Qué tipo de personas, pastor, como iglesia, ustedes quisieran que llegaran a esos puestos? Realmente que la iglesia se sienta de alguna manera cómoda, digamos así, con esas personas que lleguen a estos puestos de poder, humanamente hablando,
y que obviamente para la iglesia pueden ser de bendición, pastor. Estamos a menos de un año realmente para que haya cambios de gobernantes en las en el país. alcaldías, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tipo de personas, pastor, qué llamado usted hiciera a estas personas que hoy por hoy ya están inscribiéndose y van a competir para poder llegar a una alcaldía o para ganar un curul en la Asamblea Legislativa? Bueno, en cuanto a este aspecto político, que no vamos a obviar como humanos, como cristianos, que aunque no somos de este mundo, pero somos parte de este país. Y considero, mi estimado hermano, de que, bueno, en primer lugar, los que predicamos el Evangelio no podemos inmiscuirnos en lo que es la política, pero sí muchos de los que pertenecen a nuestras congregaciones, algunos de ellos, pero sería la gente que realmente ama la nación, deberíamos de dar la oportunidad ya que no nos gobiernen gentes con una mentalidad egocéntrica, con intereses propios, y dar oportunidad a gente que ama la ciudad, gente que ama el municipio, gente que ama el país, para que tengan la oportunidad de gobernar. Gente Y la temerosa de Dios, iglesia, pastor. gente temerosa de Dios, pero que de veras sean temerosos de Dios, El problema es porque que pueda que muchos predican ser temerosos, pastor, pero cuando llegan y no lo son, se se termina. corrompen. El Proverbio 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando un impío Claro, domina, el pueblo gime. gime, así es. Entonces, El problema ha sido, ingeniero, que el que alguien esté en una iglesia no significa que va a ser temeroso de Dios, porque hay gente que no está dando los frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? amén. Y necesitaríamos gente madura, gente con convicción, gente que ame la ciudad, que se involucre para el bienestar, no de él, ni de su familia, ni de los cercanos de él, sino de las mayorías. Y el rol de la iglesia, lógicamente, tiene que ser el orar, el que oremos mucho para que sea el Señor quien escoja a las personas que han de gobernar. Si algo no se le debe olvidar a los que tienen un puesto, tanto en la Asamblea Legislativa como en los gobiernos municipales, es que no somos dueños de la ciudad ni del país, solo somos administradores. Acordémonos que el dueño verdadero de las naciones es nuestro Dios, y nosotros solo somos Y quizás, administradores. pastor, que deben entender que por ese puesto y por ese cargo que puedan Va a tener, rendir el cuentas. Señor les va a pedir cuentas. O Sí, viene un sea, juicio a las naciones, ¿me el juicio entiende? a O las sea, naciones. es decir, todos los seres humanos, aunque la gente no nos crea, pero un día vamos a tener que ir a rendirle cuentas Todo de ser lo que humano Él nos rendiremos concedió cuenta y de cómo lo que nos realmente confió. utilizamos eso. Porque Si fuimos justos. yo siento pena, pastor, con algunas personas que se aprovechan, digámoslo así, de pertenecer a una iglesia o asistir a una iglesia y aprovecharse como para querer ir a dar esos mensajes, pero que en el fondo realmente no tienen en su ser o en su corazón el deseo, primero, de servirle a Dios, Sí. y No segundo, digamos de servirle al, al a- pueblo realmente, que creo que se necesitan en este país, pastor, personas temerosas de Dios, porque yo estoy seguro que de ahí viene la bendición para los pueblos, no me cabe duda. así es, correcto. Pero yo creo que además de También, la iglesia de orar, pastor, yo creo que los cristianos, los miembros de su iglesia y los de todas las iglesias, yo creo que lo que más deberían de tener es sabiduría divina. claro, Pedirle sabiduría al Creador para que a la hora de ir a elegir, porque tienen la facultad, la potestad y obviamente decir, tienen el derecho de ir a las urnas y elegir, se pueda elegir a la mejor persona de todas aquellas que vayan compitiendo. Y que sí. Dios pueda dar la sabiduría. No existen las personas perfectas, pastor, pero sí yo Pe- creo que el pastor, incluso usted como líder, creo que podría dar no los señalamientos de quién apoyar, pero sí los perfiles de las Los personas que perfiles, deberían correcto. de apoyar los hermanos de la iglesia, ¿no cree, pastor? Claro que sí. El problema, mi estimado, que hemos experimentado en nuestro país, en nuestra ciudad, que muchas veces los que más andan en esa situación son personas que se nota, pues, que el interés no es el pueblo, sino son sus propios intereses, y todo el tiempo tiene que estar esa gente ahí.
Y de nada serviría estar orando, estar dirigiendo si no vamos a ver personas con valores, con convicciones, con deseo de ayudar a la ciudad o a la nación y que sobre todo entiendan que un día tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos con la oportunidad que Dios nos dio para servirle a los demás. Excelente, pastor. Qué bueno, mire, el tiempo es increíble Se cómo el nos fue. tiempo vuela. Hemos llegado al final del programa, pastor. Yo quisiera aprovechar para mis amigos que están conectados o los que se van a conectar más tarde, pastor. Yo quisiera que hiciéramos una oración por nuestro país. Hiciéramos una oración por las familias de nuestro país, de nuestro municipio, y que nos sumáramos a ese sentir, a ese clamor a las personas, pastor, que de alguna manera están sufriendo el embate de esta enfermedad, familias que tienen miembros de sus familias con contagiados. Grave. Y por supuesto también algunas personas me llamaron para que oráramos. Tengo una petición del hijo de una compañera de trabajo, para que oráramos por su hijo, ¿verdad? Por salud, por su hijo. Y si, amigos, usted tiene alguna petición, yo le pido que, si no nos quiere poner el mensaje, no se preocupe, porque no es a nosotros realmente que nos va a solicitar, sino que se lo va a solicitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quien puede cambiar realmente la situación de su vida, puede sanar un problema de salud, puede resolver un problema familiar, puede resolver un problema económico realmente. Solo basta que lo podamos creer, así que si se quiere sumar con nosotros a esta oración, pues vamos a hacer la oración final, pastor, si me acompaña, por supuesto, para que Dios sane nuestra tierra y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Le parece, pastor? ¿Oramos? Estamos de acuerdo y vamos a orar en este momento, pero también decirle a las personas que nos están viendo que si quieren aprovechar este momento de oportunidad para recibir a Jesús, para entregarle su vida al Señor y refugiarse en Él, hoy es el momento. Yo quiero orar juntamente con usted, hermano, para que sea Dios quien se glorifique. Vamos a orar en este momento. Pastor, la gente muchas veces se pregunta, perdón, antes de orar, ¿qué necesito para ser salvo? Creer en el Señor. Una vez un soldado romano, estando preso, Pablo y Silas, ¿qué debo de hacer? le preguntó, la pregunta que se hace, y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Y ellos? Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. En Creer, Romanos 10:9 y confesarlo. 10:10 lo dice claramente también, que si creyéramos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todas aquellas personas que quieran realmente echar mano de la vida eterna, de ese plan glorioso de la vida eterna que dejó nuestro Señor Jesucristo, yo creo que hoy es el momento. Lo puede hacer en cualquier parte del mundo donde se encuentre, en cualquier parte del Salvador donde se encuentre, y por supuesto estoy seguro que Dios puede cambiar su vida como cambió un día la nuestra. Así que oramos, pastor. Amado Dios, de acuerdo, Padre mi hermano, celestial, vamos a orar. Te damos gracias, Jesús, por este privilegio, por este momento, Señor, que usted nos permite esta tarde de poder estar, Padre, en este lugar, Señor de gloria, en este espacio, Señor, muchas gracias, vivo, Padre, que yo estoy seguro que muchas personas van a poder ver este video, van a poder compartir, Señor, por esta oportunidad, esta palabra, esta entrevista que hemos tenido, Señor, con uno de sus en el nombre de hijos, Jesús. Señor, con un líder de la ciudad de Huayúa. Muchas gracias, Padre, Señor. yo suplico, Señor, que sea usted obrando en la vida de las personas que en el nombre de Jesús. Este video, Señor. Padre, que si hay alguna persona que tenga un problema, una dificultad de salud, sálvalo, sánalo. Padre, si hay una persona que esté infectada, Señor, con este virus, Señor amado, que sea usted, Señor, tocando su vida, Señor, que sea usted limpiando, bronquios, Señor, del cielo, que sea usted limpiando su cuerpo, Señor, de este virus. Padre bendito, nosotros lo creemos. Sí, Señor, del que cielo usted y de la capaz tierra. De hacer esto, Señor de gloria. Padre, yo suplico gracias, por Señor. la vida, Señor, del hijo de mi hermana Gris. Gracias, Señor. De este programa, Señor del cielo, que está toca a ese muchacho, salud, Padre, Señor, sánalo. Y que yo estoy seguro que usted Sánalo. puede sanarle, Señor del En cielo, el porque su nombre de palabra Jesús. dice que la oración del justo puede mucho, Señor del Aleluya. cielo, y nosotros lo creemos, Padre amado. Le suplicamos por nuestro país, Señor,
Padre, que no sea Sí, Señor. impactado por este problema, por esta pandemia, Señor. Sí, Señor. Que sea usted Sí, Señor. tomando el control de las Glorifícate, familias, Padre. Señor, en este país. Padre, Bendice también nuestra suplicamos nación, por este bendice nuestra municipio, Señor del ciudad, Padre. cielo, este Bendice pueblo nuestro amado, municipio. Señor, este municipio de Huayúa, Bendice a nuestro Señor, hermano de Díaz, gloria. Padre, Padre, el departamento de con este Sonsonate, Señor, programa lo ponemos en sus manos, que te Señor. bendició. Que sea usted, Jesús, Padre, la teniendo, verdad, Señor de gloria, camino, la verdad y la misericordia de vida. los habitantes de este pueblo, Señor Sí, del Padre, cielo. en el nombre de Señor, Jesús. así suplicamos por la vida del pastor Gracias, Goyito, Señor. Señor, de su Gracias, congregación, Padre. de sus miembros, de su familia, gloria a Señor de Dios. gloria. Que sea usted Oh, gloria a cubriendo su Cristo. vida, Señor. Que sea usted Gloria a dando Cristo. fortaleza a su Bendigo a vida, mi Señor esposa, del mis cielo. hijas, Que sea usted despejando su mi mente madre, para los hermano, proyectos Padre. venideros, Señor del cielo. Oh, Y que Señor sea de usted, gloria, Señor amado, manifiéstate dando esa en visión gran y esa manera, luz, Señor Padre. del cielo, de lo que hay que En el hacer nombre mientras de usted Jesús. regresa, Señor de gloria. Te lo pedimos. Padre, si hay una persona que tomó la Te lo decisión, Señor, suplicamos, de Padre. reconocerle, de aceptarle como Salva. único y suficiente Salvador personal, nombre sea de usted Jesús. obrando en la vida de esta persona, Señor, que sea usted Gracias. guiando, que sea usted dirigiendo su vida, Jesús. Sí, Señor. Señor, muchas gracias por este momento que usted nos ha permitido, Jesús. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Pastor, muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde en el primer programa, Privilegio, El Camino, la Verdad y la hermano. Vida, Pastor. Así que muchas gracias, Pastor. Y amigos, quiero decirles que el próximo lunes, si Dios así lo permite, vamos a tener a un empresario cafetalero dándonos su testimonio de cómo el Señor lo llamó del mundo, cómo lo trajo a su luz admirable. Y me refiero a mi amigo, don Atilio Cepeda, que va a estar con nosotros el próximo lunes a las 6 de la tarde. Así que no se vaya a perder ese programa, El Camino, la Verdad y la Vida. Quiero agradecer a los jóvenes que también nos ayudan aquí con el sonido y con todas las cámaras y todo. Muchas gracias por su ayuda y por supuesto, Pastor, por permitirnos y abrirnos la puerta de su iglesia para hacer esta transmisión. Gracias, Pastor. Que Dios lo bendiga. Privilegio, ingeniero. Dios lo bendiga. Gracias a todos. Saludos. Amén. Saludos, amigos, hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta una próxima, si Dios así lo permite. Y no se le olvide que la mentira esclaviza y la verdad nos hace libre. Que Dios me los bendiga a todos.